pero el enfoque de la predicación o la idea principal del sermón se encuentra en los versículos 27 al 29. Vamos a leer del 27 al 51, pero la idea principal se encuentra del 27 al 29. ¿Bien? Vamos entonces, hermanos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados de Dios. Así que todo el que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que alguno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Amén. Amén. Hermanos, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan vivo enviado del cielo. Hermanos, la Escritura nos enfatiza la importancia de que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús para que podamos tener vida eterna. Nadie que no ponga su fe en Jesús, que no crea en Cristo, no podrá obtener la vida eterna. Recordemos que Adán y Eva pecaron y todos nosotros estamos bajo la condenación del pecado, por la consecuencia del pecado de Adán y de Eva, pero también por nuestros propios pecados. Pero ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Necesitamos a uno que nos redima, necesitamos a uno que nos salve. Y Dios ha designado a uno para salvarnos, a su Hijo Jesucristo, como el enviado del cielo de parte de Dios, para que nosotros creamos en Él. Por eso el versículo 27, sobre todo el final, el versículo 27 hasta el versículo 29 dice: porque a éste señaló el Padre que es Dios. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios ha señalado a su Hijo Jesucristo como el enviado del cielo para que nosotros creamos en Él.
y creyendo en Jesús nosotros podamos tener la vida eterna. Cuando dice el texto, a este señaló el Padre, que es Dios, ese que es Dios se refiere al Padre. Pero cuando dice a este señaló el Padre, ese señalar hace referencia a cuando los reyes ponían un sello, ponían su anillo en un sello de cera para marcar las cartas y los anuncios, para indicar que esa carta o ese anuncio venía con el sello real y venía con la autoridad real. Cuando una persona mostraba una carta, un anuncio y venía con ese sello de cera y tenía la forma del anillo del rey, era un indicativo que ahí estaba la autoridad del rey y que esa palabra venía del rey. Eso venía del rey. De la misma manera, Dios Padre ha señalado a su Hijo Jesucristo, le ha puesto su sello, le ha marcado indicándole a todos, este es mi Hijo amado. Este es el pan que yo envié del cielo, que yo envié para su salvación. Crean en Él. Pongan su fe en Él. Sin embargo, hermanos, muchos, a pesar de que pueden ver estas señales o que pueden ver esta marca y este sello, no vienen a Cristo. No creen en Cristo. Aquí tenemos a los judíos. Los judíos habían visto la multiplicación de los panes y de los peces, la alimentación de los 5,000. Recordemos que ese es el contexto de Juan 6. Y sin embargo, ellos no habían creído los señales. Por eso le dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales y habéis creído, sino porque comiste pan y os saciasteis. Y luego más adelante leímos que aunque me han visto, no creen en mí. Aunque han visto mis obras, aunque han visto esta señal que ha puesto el Padre sobre mí, ustedes no creen en mí. Sin embargo, hermanos, ahora vamos a ver en este texto, el Señor Jesucristo nos muestra las señales claras por las cuales nosotros debemos creer que Él es el pan enviado del cielo y por el cual nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él, creyendo en Él y teniendo nuestra fe en Él, obtengamos la vida eterna. ¿Cuáles son las marcas o la marca o señal que ha puesto el Padre sobre Cristo para indicar que Él es el pan enviado del cielo? Y en primera instancia, hermanos, son las señales milagrosas. Las señales milagrosas que hizo Jesús. Recordemos, hermanos, que anteriormente a esto, el contexto, por eso habla del pan de vida, Jesús había multiplicado los peces y los panes para alimentar a 5,000 personas. Y había hecho esta gran señal. Y en general, todos los milagros de Jesús, aunque eran de bendición para el pueblo y eran de bendición para los enfermos y los necesitados, el principal propósito de los milagros no es que la gente buscara a Jesús para que le hiciera su milagro. Es para que la gente viera a Jesús y creyera que Él era el Mesías y pusiera su fe en Él y descansara su fe en Él. Por eso, la respuesta que era esperada era que la multitud, al ver a Jesús y al ver esta señal de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿sí?, creyeran en Él. Y sin embargo, no creyeron en Él, sino que buscaron a Jesús para que les hiciera más milagros y los alimentara. Ahora, para los judíos era evidente, hermanos, era evidente que Jesús había hecho señales, incluso para los fariseos y para los escribas. El punto es que su incredulidad no les permitía ver que estas señales eran un indicativo de que Jesús era el Mesías prometido. Al contrario, ellos vieron ellos consideraron que Jesús era solamente un profeta. Por ejemplo, en el versículo 14, cuando después de que Él alimentó a los 5,000, fíjense lo que hicieron las multitudes. Dice, entonces aquellos hombres viendo la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense, para los judíos fue evidente que Jesús había hecho señales.
pero no dicen, este es el Mesías. Dicen, este es un profeta, o este es el profeta que había de venir, hablando de Elías. Pero sabemos por las Escrituras que el profeta que había de venir era Juan el Bautista, el que prepararía el camino del Señor Jesús. Sin embargo, ellos creían que Jesús era este profeta. Ellos no consideraban que Jesús era el Mesías. Y de hecho, por eso por eso las multitudes le hacen la siguiente pregunta en el versículo 30 y 31, hermanos. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermanos, lo que están diciendo las multitudes aquí, ¿sí? Lo que están diciendo es, tú has hecho señales, pero las señales que has hecho no son suficientes para que nosotros creamos que tú eres el Mesías. Nosotros hemos visto en su mente el Mesías que habría de venir debía hacer milagros superiores a los que hizo Moisés o a los que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Por eso cuando ellos citan aquí a Moisés y le piden señal, le dice, danos una señal superior a la de Moisés para que nosotros creamos que tú eres el Mesías. Eso fue lo que ellos les estaban pidiendo. Ellos creían que él había hecho señales, pero no creían que eran suficientes señales para considerarlo el Mesías. Y hasta cierto punto consideraban a Jesús como un profeta menor a Moisés. Esa es la conclusión y por eso esa es la razón de esta petición. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Moisés, nuestros padres comieron maná en el desierto. Moisés hizo este milagro por medio de Dios. ¿Qué haces tú superior a Moisés para que nosotros creamos en ti? Sin embargo, hermanos, esto demuestra la incredulidad de ellos. Porque, como vamos a ver, todos los milagros que hizo Jesús fueron superiores en cantidad y superiores también en esencia a todo lo que hizo Moisés y a todo lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. En primer lugar, hermanos, los milagros de Jesús fueron más abundantes que todos los profetas del Antiguo Testamento juntos. Vamos a Juan 21, 25. Vamos a leer Juan 21 y 25. Juan 21, 25. El último versículo del Evangelio de Juan. Y dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo mismo podría contener los libros que se habrían de escribir. Esta es la descripción del apóstol Juan. Dice, Jesús hizo tantos milagros, tantas cuestiones extraordinarias que no podemos registrarlas todas. Los evangelios no registran todos los milagros que hizo Jesús, porque fueron tan abundantes que si se escribieran todas las cosas, y lo dice así, una por una, el mundo se llenaría de libros, y el mundo no podría contener la cantidad de libros que registren los milagros que Jesús había hecho. Y eso nos da a entender que probablemente Jesús todos los días y en diferentes ocasiones y en diferentes momentos hacía cuestiones extraordinarias y que los discípulos fueron testigos de esto. Por eso dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, lo que han contemplado nuestros ojos, hemos visto su gloria. Hemos visto la gloria del Hijo unigénito de Dios en todos sus milagros. Entonces, Jesús es un profeta superior a todos los profetas del Antiguo Testamento. Si nosotros los comparamos, de hecho, si nosotros comparamos todos los milagros que registra el Evangelio de Juan, todo uno de los evangelios, ni siquiera todos los profetas hicieron tantos milagros como Jesús los hizo. Ni siquiera contando los milagros que hay en los evangelios. Pero
también es verdad que Jesús hizo milagros que ningún otro profeta llegó a hacer. Por ejemplo, se nos dice en Juan 9, 1 al 7, que Él sanó a un ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo lodo, puso lodo en sus ojos y sanó a un ciego de nacimiento. Una persona que tenía alguna malformación o algún problema desde su nacimiento que no podía ver. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Y qué es lo que dice la gente cuando vio este milagro de Jesús? Nunca se había hecho este milagro en Israel. Nunca se había hecho un milagro así. Jesús resucitó a Lázaro. Nunca se había resucitado un muerto de esta manera. Y no solamente Jesús resucitó a Lázaro, sino que lo resucitó después de 4 días. Y todos sabemos que después de 4 días el cuerpo se descompone mucho. Jesús resucitó a una persona que estaba en un gran estado de descomposición. Nunca se había hecho esto en Israel. Pero adicionalmente también, Jesús caminó por el agua, caminó en medio de la tempestad y mandó a calmar la tormenta y la tempestad. ¡Calla! Y el mar se aplacó y la tormenta se aplacó. Nunca antes se había visto esto. Además, Jesús ni siquiera necesitaba estar presente para hacer milagros y sanaciones. Todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando debían hacer milagros, debían ir al lugar donde iban a hacer milagros. Jesús sanó al siervo del centurión a distancia. De hecho, el centurión tuvo fe y le dijo, solamente di la palabra y será hecho. Porque tienes el poder para hacerlo. Jesús, hermanos, es un profeta mayor a todos los profetas del Antiguo Testamento y queda evidencia por sus señales y milagros. Hermanos, para los profetas, para el pueblo judío e incluso para los gobernantes griegos, los gobernantes romanos, fue evidente que Jesús era un hombre que hacía prodigios. Históricamente, si nada más no tuviéramos la Escritura y confiáramos en el testimonio externo, el testimonio del primer siglo de los romanos y de los judíos es que se levantó un hombre que hacía milagros. Es que no se puede negar que era un hombre que hacía milagros el Señor Jesús. Incluso se nos dice en la Escritura que por eso Herodes quería conocer a Jesús. Quería conocerle porque primero pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado o que había reencarnado en el Señor Jesucristo. Pero estaba maravillado al escuchar todos los milagros que Jesús hacía. Y esto nos demuestra, hermanos, que Jesús es el pan que descendió del cielo. Porque ningún hombre puede hacer milagros como estos. Un hombre por sí mismo no puede hacer milagros. Y todo el que hace milagros lo hace generalmente por el poder de Dios. Con algunas excepciones. Pero era evidente por estos milagros que Jesús venía de Dios. Pero la cantidad de milagros con que Jesús hacía era una evidencia, hermano, que era el pan que descendió del cielo. Hermano, y los mayores milagros que hizo Jesús es su propia persona. Es su propia persona. El milagro, como se dice, el milagro de la encarnación. Dios, la divinidad de Dios, la plenitud de Dios habitando corporalmente en Cristo. Dios con nosotros, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y anduvo entre nosotros. Ese es el mayor milagro, el milagro de la encarnación. Ese es uno de los mayores milagros del Señor Jesús. Por eso Él le dice, no dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre ha dado el pan del cielo. ¿Y por qué este milagro el mayor? Porque Moisés, por medio de las obras de Dios, hizo descender pan de las nubes, pan del cielo. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo en el vientre en el vientre de María y lo encarnó y fue encarnado. Así fue que el pan del cielo anduvo entre nosotros y fue un milagro mayor. Y su milagro mayor fue la resurrección de entre los muertos. Cristo murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida a todos. Hermanos, miremos el poder de Jesús. No creamos a lo que dice el Islam, que era un mero profeta.
No creamos a lo que dicen otros hombres, que era un buen hombre, que era simplemente un filántropo, que se preocupaba por hacer bien a la gente. Un filántropo puede hacer muy buenas obras y puede tener dinero para hacer donaciones millonarias para ayudar a los pobres. Pero ninguna persona puede multiplicar panes y peces. Ninguna persona por sí mismo puede expulsar demonios. Ninguna persona puede hacer sanaciones milagrosas de la manera en que lo hizo el Señor Jesucristo. Creamos en Él. Él es el Hijo de la gloria, el Hijo poderoso de Dios, el pan vivo que ha descendido del cielo. En segundo lugar, hermanos, vemos, la segunda señal que vemos es la atracción soberana y eficaz del Padre. Vamos a leer el versículo 37 y 44. Juan 6, 37 al 44. ...37 y 44, dice: todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Luego versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Padre trae a los que son de Cristo a Cristo. Y de aquí se deducen dos cosas. Primero, Cristo es el centro de la salvación. Cristo es el centro de la salvación. Y Dios Padre ha hecho que Él sea el enfoque y que Él resalte y todos le busquen a Él y le sigan a Él, porque Él es el Mesías enviado del cielo. De manera que los hombres, de manera que sus discípulos no vean a los hombres y pongan su mirada solamente en Él. Después de que vino el Señor Jesús comenzó su ministerio, el Evangelio de Juan, capítulo 3, nos relata que muchas personas dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Y ya no venían a Juan el Bautista, sino que venían a Jesús. Y los discípulos de Juan el Bautista se alarmaron y dijeron: Señor, los que nos seguían, mira, se van detrás de Él. Y Juan el Bautista le dijo: ¿no os lo he dicho yo? Que yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. No tienen que venir detrás de mí. Tienen que venir detrás de Él. Ya los dije, yo vine para preparar el camino para que todos fueran a Él. Y Él dice: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que yo quede aplacado, que yo quede completamente sepultado, pero que todos vayan a Cristo. Todos vayan en pos de Él. Y hermanos, así es. Dios hizo, cuando vino el Señor Jesucristo, que la vista de los judíos, a pesar de que no todos eran discípulos, que la vista de los judíos, o no todos eran verdaderos creyentes, todos se centraran en Jesús. Y por eso los fariseos y los escribas tuvieron envidia de Jesús. Llega un momento en el Evangelio de Juan donde ellos consultan juntos y dicen: ¿qué haremos? El mundo se va en pos de Él. O sea, nos han dejado a nosotros. No nos quieren escuchar a nosotros, van detrás de Él. Y es necesario que sea así, hermanos. Porque al Señor Dios poner su señal en su Hijo Jesucristo es para que el mundo vaya detrás de Él y no se enfoque en los hombres. Sin embargo, aunque algunos pueden externamente buscar a Jesús, no todos creen en Él. No todos creyeron en Él. Y solamente los que el Padre traiga creerán en Jesús. Y eso es lo que Él les explica. Ustedes han visto las señales y no creen porque mi Padre no los ha traído. Si mi Padre no, todo el que traiga el Padre, lo dice así: todo el que el Padre me da vendrá a mí. Hermanos, todo aquel que es de Dios verdaderamente vendrá a Cristo. Y indudablemente, todo aquel que es del Padre vendrá a Cristo y le buscará. Esto nos habla de la elección y del llamamiento eficaz. Cuando Dios llama a una persona, ninguna persona puede resistirse al llamado de Dios.
¿Y cómo sabemos que Dios nos llama? Porque la convicción, la atracción, el deseo de nuestro corazón de buscar de Cristo es tan fogoso y tan fuerte que no podemos esconderlo. No podemos evitarlo, no podemos resistirlo. El Padre trae a los suyos a Cristo y nadie puede evitarlo. Por esa razón, aunque muchos pueden ver las señales y aunque el testimonio de la Escritura y de las evidencias y de la fe sean tan claros y tan convincentes, muchos no vendrán a Cristo porque sencillamente el Padre no los ha traído. Porque no son de Cristo, no son de Dios. Pero el que es de Dios, el que cree en Cristo, ¿qué dice el texto? Todo el que Padre me da, vendrá a mí y yo le daré vida eterna. Y yo le daré vida eterna y no lo echaré fuera, no lo despreciaré. Y luego comenzaron a preguntar los judíos, ¿cómo que este es el pan del cielo? ¿Acaso nosotros no conocemos a su padre José? ¿No sabemos que él es el hijo del carpintero? Sabemos dónde vive, sabemos dónde trabajaba su padre, sabemos quién es su madre, sabemos quiénes son sus hermanos. ¿Cómo este dice que es el pan del cielo? O sea, eran alegaciones queriendo decir, este nos está engañando, nos está mintiendo, nos está queriendo convencer de algo que no es verdad, este no viene del cielo, todos sabemos de dónde viene. Y esto venía de una mente incrédula, porque ciertamente, hermanos, si alguno de nosotros se proclama como algo que viene de Dios o como el Mesías, nosotros pudiéramos decir plenamente, ¿cómo dices tú que eres el Mesías? Nosotros sabemos dónde vives, en qué hospital naciste, cómo creciste, dónde trabaja tu padre, dónde trabaja tu madre. A una persona común y corriente es una alegación correcta, hermanos. Pero cuando las señales son evidentes, como las señales que hizo Jesús y los milagros, hermanos, ver los milagros de Jesús y creer que solamente era un simple hombre, hermanos, es una gran demostración de incredulidad. Y él le dice, ustedes no creen en mí porque mi Padre no los ha traído. Así que, hermanos, por un lado, tenemos que tener dos convicciones. Que nosotros podemos predicar el Evangelio. Nosotros podemos enseñar, pero nosotros no podemos transformar los corazones. Nosotros no podemos hacer que la gente venga a Cristo. Y que solo vendrán a Cristo los que el Padre traiga, según su elección, porque dice, todos los que el Padre me da, es un número escogido. Todos los que hayan sido escogidos por Dios. Y serán llamados por Dios, y Dios los traerá eficazmente. Y cuando Dios los trae, nadie puede negarse, hermanos. Nadie puede llamarse, por eso se le llama llamamiento eficaz. Dios los trae. Y así hemos sido nosotros, hermanos. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Dios nos ha mostrado a Cristo. Y la obra que ha hecho Dios en nosotros no es una obra externa, hermanos. Porque nosotros no estamos aquí, no somos religiosos. Como muchos dicen, no, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy musulmán, como una mera religión externa. Pero no, hermanos, nosotros estamos aquí porque el Padre nos ha llamado por Cristo. El Padre nos ha llamado a creer en Cristo. Y ahora, hermanos, nosotros veamos que Él es y a dónde nos ha traído Dios, a que pongamos nuestra fe en Él y que poniendo nuestra fe en Él tengamos vida eterna. En tercer lugar, hermanos, debemos creer en Cristo. Debemos creer en Cristo por el testimonio de Dios, por el propio testimonio de Dios. Leamos lo que dice en el versículo 45 y 46, el testimonio de Dios. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Lo que quiere decir aquí, en primer lugar, es que Dios al Padre ha dado testimonio de su Hijo a través de los profetas. Por eso habla y serán enseñados de Dios. Y dice, así que todo el que oyó del Padre y aprendió. ¿Oyó de dónde? Pues de las Escrituras. La idea es que el Padre ha hablado en las Escrituras y ha enseñado las Escrituras. Y en las Escrituras nos ha hablado de Cristo.
Ya sabemos lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que la ley, que Moisés, que los salmos y los profetas hablan de Él, profetizan acerca de Él. El Padre habló acerca de su Hijo desde el Antiguo Testamento. De hecho, en Juan capítulo 5, Él le dice a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Es decir, el Padre ha dado testimonio de mí a través de la Escritura. Y si ustedes creen en el Antiguo Testamento y creen en Dios y han aprendido de Dios, vendrán a mí. Pero el que no cree en las Escrituras, el que no cree en el testimonio de las Escrituras, no puede venir a mí, hermanos. No puede venir a mí. Entonces, hermanos, aquí aprendemos que la propia Escritura y las propias profecías y el cumplimiento de todas las profecías de parte del Señor Jesús son la señal más evidente de que Jesús es el Mesías. Todo lo que el Antiguo Testamento profetizó y ha profetizado sobre su Hijo Jesucristo se ha cumplido. Su encarnación, su nacimiento virginal, su concepción por el Espíritu Santo, sus padecimientos, y todo ha sido profetizado y plenamente cumplido. Hay cientos de profecías y de promesas del Antiguo Testamento que se han cumplido en Jesús, que se cumplieron en Jesús. Y hermanos, estas profecías y esto acerca de Jesús solamente puede ser una evidencia de que Jesús viene de Dios. Porque algunos hombres que se han proclamado el Mesías intentan acuñarse algún punto de la Escritura para cumplirla. Pero Jesús la cumplió toda, perfecta. Jesús cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía de Él, acerca de Él. Y esta es la mayor evidencia de que Jesús viene de Dios. Por eso dice: serán todos enseñados de Dios, todo aquel que oyó del Padre aprendió y viene a mí. Por tanto, hermanos, para poder creer en Cristo, hay que creer que esta es la palabra de Dios. Porque si nosotros no creemos que esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible y sin errores, no podemos creer en Cristo. Porque esta es lo que nos da testimonio de Cristo. La palabra de Dios es la que nos da testimonio de Cristo. Y el que no cree en Cristo demuestra que no cree en la palabra de Dios. Pero si creemos en Dios y creemos que esta es la palabra de Dios, y ciertamente tenemos que creerlo, entonces tenemos que creer en Cristo, porque todas las Escrituras nos apuntan a Él. Creamos a Dios, aprendamos de Dios, guardemos el testimonio de Dios. Además, Dios no solamente dio testimonio a través del Antiguo Testamento, sino a través de los profetas y a través de su propia voz. El Evangelio de Juan y los Evangelios nos recalcan cómo, por ejemplo, Juan el Bautista dio profecía acerca de Jesús. Viene uno delante de mí que es antes que yo, que es mayor a mí, del cual no soy digno de desatar las sandalias de sus zapatos, las sandalias de sus pies. No soy digno. Viene este después de mí. Yo no soy el Cristo, pero el Cristo viene después de mí. Yo anuncio, yo preparo su camino. Y en cuanto vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció y lo dijo públicamente. Este es Juan el Bautista. Dio testimonio explícitamente, reconocido como un profeta de Dios. Este es el Mesías. Este es a quien esperábamos. Y el propio Dios dio testimonio acerca de esto. Cuando Jesús fue bautizado, dice que cuando se reposó el Espíritu Santo sobre él, y dice que se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunos no lo entendieron, pensaron que era un trueno, un relámpago. Pero dice la Escritura que fue Dios hablando, diciendo: este es mi Hijo amado. En la transfiguración, cuando Jesús manifestó su gloria, ¿sí?, dice que Dios habló y dijo las mismas palabras: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y estaban ahí Elías y Moisés. ¿Se recuerdan aquella vez? Estaban Elías y Moisés. Y en cuanto los discípulos voltearon y vieron,
Ya no vieron ni a Elías ni a Moisés. ¿A quién vieron? Vieron a Jesús, para que su vista estuviera puesta en él. Creamos en las Escrituras, hermanos. Creamos en las Escrituras. Y en último lugar, la última marca, la última señal de que Jesús es el Mesías prometido en el cual debemos creer, es su propio testimonio. El propio testimonio de Cristo. Primero, hermanos, Cristo obedeció plenamente la ley de Dios. Obedeció plenamente la ley de Dios. No hubo quien pudiera alegarle a Cristo algún pecado o algún quebrantamiento de la ley. Segundo, la enseñanza de Cristo era perfecta. Y ni siquiera los más estudiosos judíos, fariseos y escribas podían resistir la sabiduría con la cual Cristo hablaba. Y el testimonio de Cristo es verdadero. Él lo dice en una parte del Evangelio de Juan. El testimonio de Cristo es verdadero porque Él habló con el testimonio del Padre. Y Él dice en el versículo que leímos, en el versículo 46, así que todo el que oyó el Padre aprendió bien a mí. Y luego dice, no que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Es decir, el Padre dio testimonio de mí. Y para poder venir a mí, tienen que creer en el testimonio del Padre. Pero luego cambia, al revés, lo dice, pero nadie puede conocer al Padre sino a través de mí. Y nadie puede aprender el Padre sino de mí. ¿Por qué? Porque nadie ha visto al Padre. El único que he visto al Padre soy yo. El único que conozco al Padre soy yo. Y yo lo he dado a conocer. Y por eso su testimonio es verdadero, porque Él ha recibido, Él ha conocido directamente a Dios. Él conoce a Dios como su Hijo eterno. Noten en el capítulo 6 otra vez como Él mismo lo dice. Versículo 38 al 40. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Noten, hermanos, el testimonio de Cristo es verdadero, porque Él no está cumpliendo su propia voluntad. Él cumplió la voluntad del Padre. Y de ahí venimos nuevamente a lo que dice el versículo 27. Eso es lo que quiere decir el señalado de Dios, el enviado de Dios, el enviado del cielo, porque Él viene en representación del Padre. Al no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Viene con la autoridad, con el sello real del Padre. Y como ya hemos hablado, esto se demuestra por el cumplimiento de las Escrituras y otras cosas, pero ahora fíjense cómo enfatiza Jesús su voluntad. ¿Cómo cumple Jesús su voluntad? Y esta es la voluntad, que yo no pierda ninguno de lo que me ha dado, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que viene y cree en mí, yo le dé vida eterna y lo resucite en el día postrero. ¿Cómo se demuestra que Jesús es el Mesías? Por la eficacia de su obra, hermanos. Por la eficacia de su obra. Aún no hemos visto la resurrección final y la veremos. Pero todos nosotros somos testigos de la obra de Dios en nosotros. De la obra de Cristo en nosotros. Y como hermanos, todos nosotros estábamos apartados de Dios, viviendo en nuestros pecados, apartados del Señor, no creyendo en Él, entregados a toda clase de perdiciones, iniquidades y maldades, gobernados por nuestras pasiones y por nuestros deseos. Y hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas, cómo Dios ha transformado nuestro carácter, cómo Dios ha transformado nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra paternidad, nuestras familias, cuando nos hemos acercado a Él. Y esto es una demostración de su vida eterna. Cristo ha cumplido la voluntad de su Padre, dándonos vida eterna a nosotros. Y ya nosotros la disfrutamos hoy y somos testigos de sus bondades.
Somos testigos de su amor. Hermanos, yo he aconsejado a otras personas, hay hermanos que a veces dudan de su fe. Y tienen debilidad de fe y son incrédulos en muchas ocasiones, dudan de su fe. Y yo les digo, mira la obra de Dios en ti. Nada más medita en lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando creíste en Cristo, cuando te acercaste a las Escrituras, cuando creíste en las Escrituras, cómo Dios ha transformado tu corazón primeramente. Personas que eran iracundas, pendencieras, dedicadas a fornicaciones, inmoralidades, infidelidades, ahora son personas justas, pacientes, bondadosas, santas, amantes de las cosas justas, con buen testimonio. Hermanos, esa es la obra de Cristo en nosotros. Cristo ha cumplido la voluntad de su Padre en nosotros. Nos ha dado vida eterna. Y esta es la mayor señal en nuestras vidas. La obra de Cristo ha sido eficaz en nosotros. Cristo murió y resucitó, hermanos, y su obra ha estado aquí en nosotros. Somos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Y podemos tener plena seguridad de que así como Cristo ha obrado ahora en nosotros la vida eterna, Él nos resucitará en el día postrero. Y fíjate que lo enfatiza 2 veces. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Nuevamente, hermanos, la muerte no es algo natural. Es una consecuencia del pecado. Dios no nos creó para morir. Dios no nos creó para morir. La muerte es un intruso, así lo llama la Escritura, un intruso que vino después a causa del pecado, para demostrar lo que el pecado le hace al hombre. Y como una demostración de lo que viene después, porque la muerte eterna no se compara. La muerte física no se compara a lo que es la muerte eterna. Y para que nosotros a través de esta muerte física meditemos en la muerte eterna. Pero Dios, en su misericordia, Cristo, nos ofrece vida eterna, no solo para nuestras almas, hermanos, sino también para nuestros cuerpos. Para que esos cuerpos, que en algún momento llegarán a ser polvo otra vez, cuando partamos de este mundo, serán resucitados, serán renovados de la tierra y serán glorificados, plenamente glorificados, y no morirán más. Hermanos, creamos en el testimonio de Cristo. Cristo es el pan vivo, el pan de vida enviado del cielo, el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna. Creamos en Él, creamos en Él. Esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Y creyendo en Él, podamos nosotros tener certeza de que tenemos vida eterna. Amén. Amén.